La nieve caía como caen las cenizas tras un incendio, lenta y suave, pero lo bastante pesada como para sepultar un alma. El camino que serpenteaba por el alto valle había desaparecido, oculto bajo montones de nieve que se acumulaban contra las botas de una mujer solitaria. Su chal se adhería a ella como una sombra andrajosa, húmedo por su aliento y la escarcha derretida. Lo ajustó con fuerza, aunque apenas le daba calor. Con cada paso, su pecho se agitaba, el vapor escapaba de sus labios como si fuera una bestia cansada en invierno. El mundo era un silencio blanco, roto solo por el gemido del viento entre los pinos y el crujido de su peso sobre el suelo helado. Su nombre era Martha Jane, y se decía a sí misma que estaba huyendo, aunque a menudo sentía que solo caminaba en el mismo lugar, cargando la misma vergüenza milla tras milla. El pueblo le había cerrado sus puertas. Sus palabras resonaban más fuerte que la tormenta, inútil, demasiado blanda, demasiado lenta, demasiado. Viuda a los 28 años, sin nada más que su propio cuerpo, y aún eso se le reprochaba. Era una mujer que el mundo había decidido medir con balanzas equivocadas. Lo más cruel era que ella misma había comenzado a creerlo. La nieve se adhería a sus pestañas. Las luces del pueblo habían desaparecido tras ella, y el bosque adelante se alzaba oscuro, como si pudiera tragársela entera. Susurró al vacío blanco, no valgo mucho. Su voz la sorprendió, temblorosa, fina como papel, llevada por el viento. Bajó la cabeza y siguió avanzando. Cuando sus rodillas cedieron, el crepúsculo se extendía como un moretón sobre las montañas. Se hundió en la nieve, con la respiración débil, el chal deslizándose de sus hombros. La tormenta la aplastaba, sin piedad, y cerró los ojos, no para descansar, sino para rendirse. El silencio la acogió. Podría haber quedado allí, otro cuerpo olvidado bajo la nieve, de no ser por el crujido de pasos deliberados que atravesaron la tormenta. Una sombra se alzó sobre ella, vasta y sólida. Una voz de hombre, áspera como corteza pero extrañamente gentil, cortó sus pensamientos desvanecientes. Señora, una pausa, luego el roce de guantes apartando nieve de su manga. Se congelará aquí. Sus brazos, fuertes y marcados por el trabajo, la levantaron con la facilidad con que se alza a un niño. Ella se movió, avergonzada de ser cargada, pero demasiado débil para protestar más allá de un murmullo. No se moleste, señor. No valgo mucho. Él no respondió. Su silencio no era despectivo, sino firme, como un dique resistiendo el río. Solo apretó su agarre y comenzó a caminar de regreso por la nieve. Su cabaña emergía del cerro como tallada en la roca misma, con humo saliendo de la chimenea. La puerta crujió al abrirse, y el calor se derramó, un fuego danzando en el hogar, el olor a resina de pino y pieles viejas. La llevó al interior, la sentó junto al fuego y se arrodilló para avivar las brasas. La luz se reflejó en su barba, espesa y con vetas blancas, en las arrugas cansadas de sus ojos. Su nombre, ella lo sabría después, era Jedidiah Bond, aunque en ese momento era solo una sombra montañesa que había elegido no dejarla morir. El calor pinchaba su piel como agujas, recordándole que aún estaba viva. Quería agradecerle, pero la vergüenza le atenazó la garganta. Era demasiado pesada, demasiado simple, demasiado no deseada. Había oído las risas del pueblo suficientes veces para saber cómo se veía, desplomada en el suelo de otro. Apretó su chal y susurró, casi con enojo, me iré al amanecer. Él no respondió. En cambio, colocó una olla de hierro sobre las llamas. El silbido llenó el silencio. Puso un tazón y una cuchara en la mesa, pero no los acercó. Cuando el guiso estuvo listo, lo sirvió y volvió a reparar un culata de rifle rota en el banco de trabajo. La dejó elegir. El olor a venado, cebolla y hierbas silvestres tiró de su hambre, pero ella se quedó rígida, temblando con la vieja convicción de que no merecía comer. Pasaron los minutos, solo el raspar de su cuchillo y el crepitar del fuego. Finalmente, con manos temblorosas, tomó la cuchara. Cada bocado era una rebelión, una prueba de que no se había rendido al veredicto de inutilidad. Comió en silencio, temiendo que él la mirara. Pero cuando se atrevió a mirar, él estaba inclinado sobre su trabajo, dándole la gracia de no ser vista.
La noche se profundizó. La tormenta arañaba las contraventanas. Jedidia dejó sus herramientas, sirvió té en una taza de lata y la colocó a su lado sin decir palabra. Ella lo observó entonces, la anchura de sus hombros, la calma grave con la que se movía, el leve cojeo en su paso. Era un hombre que había soportado inviernos peores, un hombre en paz con la soledad. Y, sin embargo, la había llevado allí, aunque ella no le había dado más que el peso de su carga. El recuerdo del pueblo la golpeó, afilado como el frío. Recordó las sonrisas burlonas de las mujeres, las risas de los hombres en el selún. La habían llamado codiciosa por repetir en la cena, perezosa por sentarse mientras otros fregaban, necia por casarse con un hombre que le dejó solo deudas. Cada susurro había construido un muro a su alrededor hasta que creyó ser más sombra que carne. Esa vergüenza la envolvía ahora, incluso mientras el fuego calentaba sus mejillas. Se levantó una vez, chal bien puesto, decidida a irse. La tormenta había amainado solo un poco. El mundo exterior seguía siendo un vacío blanco. Jedidia no la detuvo. Solo abrió la puerta, dejando que el viento entrara, como recordándole lo que esperaba. El frío cortó su rostro como cuchillos. Se quedó en el umbral, el corazón latiendo fuerte. Detrás, la cabaña brillaba con la luz del fuego, y en la mesa aún humeaba el tazón de guiso que no había terminado. Cerró la puerta lentamente, apoyó la espalda contra ella y dejó que su cuerpo se hundiera. La vergüenza la había llevado a la tormenta, pero algo más fuerte que la vergüenza la mantuvo dentro. Él no ofreció sonrisas de victoria, ni sermones. Solo asintió una vez y volvió al hogar. Como si su elección hubiera sido solo suya. Los días pasaron en ese ritmo tranquilo. Ella remendó pequeños desgarros en su chal con aguja e hilo que encontró en una caja. Barrió la nieve que se colaba bajo la puerta. Cuando Jedidia entraba de cortar leña, dejaba sus botas junto al fuego sin decir palabra, y ella las acercaba para que el cuero secara. Cada acto era pequeño, casi invisible, pero cargado de peso. Comenzó a sentirse, si no útil, al menos presente, algo que no había sentido en años. Aún así, el mundo exterior tenía dientes. Una mañana, Jedidia ensilló su caballo y cabalgó al pueblo por harina y sal. Cuando regresó, su barba estaba cubierta de escarcha. Trajo 2 sacos en lugar de uno. Ella preguntó por qué, aunque su voz temblaba, temiendo la respuesta. Él dijo, solo que la nieve es pesada este año. Mejor estar preparados. No preguntó más, pero al revolver el guiso, se dio cuenta de que había comprado suficiente para ambos, como si su presencia allí no fuera temporal. Eso la inquietó más que reconfortarla. Ser parte de los planes de otro era una esperanza peligrosa. Una noche, los lobos llegaron. Sus aullidos resonaron desde las crestas, afilados como cuchillos rodeando la cabaña. El pánico apretó el pecho de Marta. Había oído historias de lobos arrastrando hombres de sus sillas, de niños desaparecidos en un instante. Se sintió inútil otra vez, un peso muerto en un lugar donde la supervivencia exigía fuerza. Jedidia levantó su rifle, revisó la pólvora y la miró. No con dureza, no con miedo, sino con firmeza. Sostén la linterna, dijo, entregándosela a sus manos temblorosas. Quiso negarse, pero sus ojos la sostuvieron con una certeza tranquila, como si supiera que no fallaría. Salió al umbral mientras él abría la puerta, el viento irrumpiendo, y levantó la luz. Los lobos se movían al borde de la visión, ojos brillando como brasas, cuerpos deslizándose en la nieve. Jet disparó una vez, el sonido resonando en las montañas, y la manada se dispersó, sombras huyendo en la oscuridad. Durante todo ello, ella sostuvo la linterna firme, el brazo dolorido, la llama temblando, pero nunca apagándose. Cuando él cerró la puerta y dejó el rifle, le dio un solo asentimiento. Manos fuertes, dijo, y esas palabras encendieron algo en su pecho. El invierno se endureció, las provisiones menguaron, y Jet cabalgó al pueblo más a menudo. Cada vez, Marta temía los susurros. Sabía cómo la miraban, con labios torcidos, voces bajas, juzgando cada libra de su cuerpo, cada elección que había hecho. Una tarde, se atrevió a seguirlo.
Las calles estaban cubiertas de nieve, las contraventanas traqueteando en el viento. Caminó detrás de él, con la cabeza baja, el chal apretado en la garganta. En el almacén, un hombre junto a la estufa se burló en voz alta. «Bon, ¿ahora alimentas a dos bocas? Parece que una podría comer menos». La risa cortó, cruel y afilada. Marta se congeló, la vergüenza quemándola. Jedidia dejó el saco de harina y se giró. Su voz, baja pero resonante como un trueno sobre las crestas, llenó la sala. «Mejor cuida tus palabras». No gritó. No golpeó. Pero su mirada era tan firme que el hombre titubeó, carraspeó y miró a otro lado. Jet tomó el saco de nuevo, tranquilo como siempre, y pasó. Marta lo siguió, mejillas ardientes, lágrimas picando, pero en su pecho algo extraño se agitó. Alguien había defendido, no su carga, sino a ella, como si valiera la pena defenderla. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, paseando junto a las brasas, aferrando su chal. Las palabras se derramaron en un susurro: «No debería estar aquí. Estoy arruinando su nombre. No valgo la molestia». Comenzó a empacar sus pocas cosas: aguja, hilo, el chal gastado, nada más. El sonido del pestillo la hizo girar. Jedidia estaba en el umbral, cabello revuelto por el sueño, hombros llenando el marco. No regañó. No suplicó. Solo se acercó, levantó el pequeño bulto de sus manos y lo apartó. Luego puso sus mitones de vuelta en sus palmas. Su voz, un murmullo grave, firme como siempre: «Entonces déjame molestarme, porque tú lo vales todo para mí». Las palabras golpearon como un martillo. No pudo hablar, solo tembló, lágrimas cayendo en silencio. Por primera vez, creyó que lo decía en serio. Los días siguientes la transformaron. Canturreaba mientras cocinaba, la risa escapaba sin querer cuando un guiso de conejo se desbordaba y Jet solo sacudía la cabeza, sonriendo levemente. Hablaba más libremente, contando historias del jardín de su madre, del violín de su padre, de los días antes de que la vergüenza le robara la lengua. Jet escuchaba, no con asentimientos corteses, sino con la paciencia de un hombre que valoraba cada palabra. Lentamente, comenzó a verse a través de sus ojos. No como carga, no como burla, sino como presencia, como compañera, como luz. Entonces llegó la ventisca. Rugió desde las cumbres, súbita y sin piedad, enterrando senderos, derribando árboles, sofocando el mundo en blanco. Se supo que un grupo de aldeanos, atrapados al volver de un viaje comercial, no había regresado. El pecho de Marta se apretó de miedo. Jet reunió cuerdas, linternas, mantas. Ella alcanzó su chal, sus mitones. «Voy contigo». Él la miró, evaluándola, y asintió una vez. Salieron juntos a la tormenta. El viento aullaba, desgarrando sus ropas, la nieve mordiendo la piel expuesta. Se ataron con cuerda, Jet liderando, Marta sosteniendo la linterna en alto. El haz de luz cortaba la ventisca como un cuchillo, guiándolos. Encontraron el primer carro medio enterrado, los caballos colapsados, hombres acurrucados dentro, rostros pálidos por la escarcha. Jet lo sacó, pero fue Marta quien envolvió mantas en sus hombros, quien alzó a un niño en sus brazos y lo sostuvo contra su pecho hasta que su temblor cesó. Siguieron, encontrando más atrapados. Cada vida rescatada era una batalla contra la tormenta misma. Sus brazos dolían, su aliento quemaba, pero nunca dejó caer la linterna. Cuando tropezaron de vuelta a la cabaña, el grupo tambaleándose tras ellos, Marta estaba más exhausta que nunca. Pero sentía un fuego dentro que ningún viento podía apagar. En los días siguientes, los susurros en el pueblo cambiaron. Hablaban del hombre de la montaña y la mujer que había desafiado la tormenta, que había sostenido la luz que los guió a casa. Algunos aún se burlaban, pero sus palabras ya no herían como antes. Marta sabía ahora, en lo más profundo de su ser, que el valor no era lo que decían, sino lo que había hecho, lo que seguía haciendo. Había enfrentado la tormenta y no había flaqueado. Una noche, el fuego crepitaba en el hogar, las sombras danzando en las paredes. Jed estaba frente a ella, afilando su cuchillo, ojos tranquilos, firmes como siempre.
Ella cosía bajo la linterna, el sonido del hilo un ritmo propio. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino pleno, rico con todo lo compartido. Alzó la vista, sostuvo su mirada y, por primera vez, no la apartó. Estabas equivocado, dijo suavemente. Él alzó una ceja, esperando. Sus labios temblaron, pero las palabras salieron claras, valgo mucho. Las comisuras de su boca se movieron, no del todo una sonrisa, sino algo más profundo. Dejó el cuchillo, se inclinó hacia adelante, y en la quietud de esa noche invernal, la verdad pendía entre ellos como una promesa. Afuera, la nieve yacía espesa, el mundo silenciado y blanco. Dentro, el fuego ardía, cálido y constante, como si nunca fuera a apagarse. Y en el resplandor de ese fuego, Martha Jane entendió que la dignidad no se otorgaba ni se robaba con chismes, sino que se encontraba en la luz que uno llevaba a través de la tormenta más oscura. Había sostenido la linterna y, al hacerlo, había iluminado su propio camino.